Una cordial bienvenida, queridos hermanos, que Dios los pueda bendecir. También a nuestros amigos que nos están visualizando a través de las diferentes plataformas. Queremos agradecerles grandemente por estar con nosotros semana tras semana en el repaso de nuestra lección. Durante este trimestre tengo el privilegio de poder acompañarlos juntamente con nuestro pastor Rudy García. En su momento él se va a estar presentando con ustedes. Antes de iniciar, vamos a escuchar un himno. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír tendré tumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido. Cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Listo. Es un gusto enorme estar con ustedes nuevamente a través de esta transmisión de
TV Digital Conexión 7, a donde estamos muy cómodos para presentar la palabra de Dios. Rosemary, ¿qué otras plataformas nos retransmiten? También nos pueden ver a través de la plataforma o de la página TV Digital Conexión 7 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Chuisihuán. También nos pueden buscar en Transmisiones Emanuel, Evangelismo Activo y en la página Radio Olam de Austin, Texas. También nos encontramos en la página TV Digital Conexión 7 en YouTube, para que también los invitamos a que puedan seguir compartiendo nuestras transmisiones y para que este mensaje llegue a través de todas estas páginas a muchos más hermanos. Muy bien, estamos invitando a nuestros amables televidentes en este caso para que compartan la señal con otras personas, con otras familias, con otros amigos. Queremos disfrutar con ustedes durante este trimestre la palabra de Dios en esta lección tan maravillosa de la escuela sabática. Y la señorita que nos acompaña acá se llama Rosemary Sakik. Agradecemos por su apoyo y su participación en esta plataforma. Así que vamos a estudiar una lección muy interesante esta semana, ¿verdad, Rosemary? ¿Cómo se titula la lección? Bueno, el título es Dios ama de pura gracia. Pero si nos ponemos a pensar en el título general, el título de la lección, el amor de Dios y su justicia. Vamos a poder ver a través de la Biblia cuál es el amor que Dios nos da, ¿verdad? Y si su amor es justo o es injusto para algunas personas. Es que hay un contraste ahí, hay una situación que aparentemente es controversial. Justicia, una cosa, y el amor otra. Sin embargo, están íntimamente relacionadas y unidas. Y eso es lo que vamos a analizar durante estos 3 meses y los vamos a disfrutar sin duda alguna con el estudio de la palabra de Dios. Entonces, esta semana, a manera de introducción, vamos a estudiar este título tan precioso, abarcado durante cada día de la semana, ¿verdad? Dios ama de pura gracia, de pura gracia. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el texto de nuestra introducción? Bien, hermanos, los vamos a invitar a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Oseas capítulo 14, versículo 4. Y nos dice de la siguiente manera: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Este libro es interesante. Muy interesante. Este libro está escrito en el contexto de las rebeliones de Israel contra el Dios poderosísimo que crió el universo, que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, que los guió, que hizo un pacto con ellos y que los mantuvo, por así decirlo, de una manera interesante en el desierto, ya propiamente en la tierra prometida, materialmente hablando, y las promesas que hizo a este pueblo, y sin embargo el pueblo siempre le dio la espalda. Ese es el contexto. Pero también tiene algo interesante porque tiene que ver con la situación sentimental, emocional de Oseas con su esposa, que es otro asunto muy, pero muy controversial que vamos a analizar cuando llegue el momento. Sin embargo, hay una cita linda que tenemos ahí del Espíritu de Profecía que quisiéramos también comentar con ustedes. ¿Qué dice la cita, Rosemary? La podemos encontrar en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 691, que dice: podéis estudiar este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Este es un concepto muy profundo. Dice, la eternidad, y vamos a estudiar durante la eternidad y va a ser difícil comprender la profundidad de ese amor. Porque Dios ama intensamente a la criatura humana, y no solamente a la criatura humana, todos los seres que Él ha creado en el universo, en diferentes planetas, seres que nunca cayeron en pecado. Entonces es abarcante esto. Y sin embargo, ese amor lo podemos disfrutar aquí en la tierra. Y entonces vamos a la primera parte. El primer tópico nos habla de cuando después de la resurrección se encuentra con Pedro y los discípulos, ¿va?
pero específicamente Pedro, y entonces hay ciertas palabras ahí que parecieran muy duras para Pedro. ¿Vale? Dice, ¿me amas? Me amas. ¿Me amas? Y me amas 3 veces. Y en las 3 ocasiones Pedro entra a la defensiva. Sí, te amo. Sí, te quiero. Pero la última vez él reacciona y dice, tú sabes todas las cosas. Sabes que te amo. Y tú sabes que yo te amo. O sea, está evocando al verbo. El verbo que es Jesús. Estudiamos en el trimestre pasado que los filósofos griegos entendían que el verbo era una idea, que era una razón, era una lógica, que mantenía el equilibrio entre todo el cosmos y entre los seres humanos. Pero Juan cambia todo y dice, no, el verbo es Dios, es Jesús, actuando en favor del hombre. Entonces, cuando Pedro dice, tú sabes todas las cosas, está diciendo, tú eres el que conoce todo, tú eres el creador, tú eres eterno, tú eres... Entonces, Señor, tú sabes que yo te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo. Ahora, ¿por qué la pregunta, Rosemary? ¿Se ha preguntado usted por qué Jesús le pregunta 3 veces a Pedro eso? Bueno, conforme vamos estudiando la lección, también llegué a esa conclusión de que decía de que muchas veces Dios nos hace la pregunta y nos la repite para llegar hasta el fondo de nuestro corazón. Porque dice también un comentario de la hermana Elena de que muchas veces las ramas son cortadas, pero no se llega hasta la raíz. Y Jesús quería llegar hasta la raíz del corazón de Pedro para que Pedro pudiera comprender por qué Jesús le hacía esas preguntas. Mire, Rosemary, yo voy a aprender mucho con usted, sin duda, porque eso que usted me está diciendo es interesante. Pero hay algo interesante. Cuando uno comete un error y se arrepiente de esa situación, ¿verdad? Reflexiona y dice, no, yo voy a cambiar esta actitud. Y la persona que es ofendida o que es afectada nos perdona y ahí queda todo, ya nos perdonamos, ya nos pusimos a cuenta. Pero en este caso, a pesar de que Jesús se había presentado después de la resurrección a Pedro, él no estaba tranquilo. Él sentía que había fallado. Ahí es donde entra el punto que usted mencionó, que entra hasta la profundidad del alma. Claro. Y esa amargura que tenía Pedro, esa tristeza profunda, en la tercera pregunta se la eleva. Es decir, lo saca de ese agujero de tristeza, de dolor, de amargura, y hace que supere su situación para encaminarlo en el amor. En realidad el tópico aquí de esta lección es el amor, bueno, todo el trimestre. Y entonces ahí es donde vemos que Dios es justo, porque justamente al que lo negó, por así decirlo, al que lo trató mal, lo restituye, lo levanta, lo hace reaccionar y lo reafirma en la fe. Y eso no solo con Pedro, también con nosotros. Eso con nosotros, cuando alguien nos falla y el que nos falló nos pidió disculpas, pero perdonamos y él camina ahí, pero tiene aquello, entonces es necesario restituirlo, levantarlo en la profundidad de su alma para salir de esa situación. Esta lección es interesante. Es muy Rosemary. interesante. Y hermanos, eso también se aplica al matrimonio. Lo mencionamos aquí, Rosemary, porque uno de los problemas más serios actuales de la sociedad es la ruptura de matrimonios. O con los hijos. Cuando un hijo está imbuido en el asunto del campo de las drogas. Y entonces o llevan preso al joven, ¿verdad? O a la señorita y está en la cárcel. Y el papá dice, te perdono, pero aguantá y tu condena. Pero no es así. El perdón va y restituye, como Jesús lo hizo con Pedro. Debería ser genuino. O cuando nos falla el esposo o la esposa. Si perdonamos es de restituirlo, de sacarlo de la amargura, de levantarlo, como hizo Jesús con Pedro. Ese es amor. Ese es amor. Porque a veces nos perdona, sí nos perdonó, pero no sentimos que como que es solo de palabra. Sí. Pero el caso de Jesús fue y lo restituyó. Le de dio palabras firmeza y hechos. Y hechos, correcto, ¿verdad?
interesante. No sé si tenga algún comentario más acerca de esta introducción tan interesante. Yo creo que ya no. Bueno, pero mire, Rosemary, la reacción después de Pedro. Fue La una causa es el amor. reacción La, de tristeza, porque la misma sí, lección dice que le preguntó 2 veces si me amas y la tercera le preguntó si me quieres. Y fue cuando Pedro reaccionó y dijo, ¿por qué él me pregunta si lo quiero? Si ya 2 veces le había preguntado si lo amaba. pero el efecto de haberlo restituido fue que Pedro se convirtió en el gran predicador. Porque luego Hechos nos menciona que trabajó arduamente anunciando y predicando el Evangelio. O sea que el que es perdonado con ese amor profundo reacciona positivamente y sus hechos van a ser de mucha De bendición. mucha bendición. Y a veces el que ha fallado, el hijo, la esposa, el esposo, el suegro, la suegra, o quien sea que ha fallado, y se le restituye con pureza de corazón, con mucho amor, como lo hizo Dios, esa persona después se convierte en un tremendo instrumento en las manos de Dios. Pero es necesario llegar hasta el fondo de nuestro corazón. Exacto. De lo contrario, Exacto, así es. no podemos. Pero bueno, hay tanto para tratar de esto, pero vamos a la primera parte. Nos habla de una situación interesante y esa primera parte, ¿cuál es el tópico? Nos está hablando de forma interesante de un concepto de rebelión. ¿Quién es el que se rebela? Según esta parte. Israel. Israel. Israel se rebela. El pueblo Pueblo de Israel. que Dios los sacó de Egipto, que eran ignorantes, que les dio pan del cielo en el desierto, que les abrió el mar. Todo lo que hizo Dios con Israel. Y después Israel le paga mal. Porque se fueron, idolatraron, hicieron un becerro de oro. Y no solamente ahí, sino después en los varios reinados que hubo en el periodo de los jueces. Hubo mucha idolatría. Y mucha idolatría. Y aparte de la idolatría, tanto pecado que hubo en Israel. Y es que uno dice, ¿cómo puede ser eso? Todo lo que hizo Dios por el pueblo de Israel. Y qué manera de rebelarse Israel contra Dios. Ahora, ya visualizándolo desde un punto nuestro, actual, Rosemary, ¿qué cree usted de esta rebeldía de Israel? ¿Era justa o era injusta? Totalmente injusta. Totalmente injusta porque, bueno, yo pienso que Dios demostró su amor de muchas maneras, como lo decía usted, cuando abrió el Mar Rojo, pan del cielo, y que se hayan rebelado en contra de Dios es algo bastante injusto. Siento que es bastante injusto. Claro, pero hay otro detalle interesante. Si hablemos del concepto familiar, porque también la lección, hay dos elementos de la sociedad que nos llegan a entender la profundidad del amor. Son ellos propiamente el matrimonio, esposo, esposa, y los hijos, la familia. Y entonces, esas son las demostraciones de amor más grandes que hay. Usted ama a sus papás le aman como hija, y el esposo ama a la esposa ama al esposo con mucho amor. Es la relación más íntima que se conoce en la sociedad. Las amistades son buenas, todas esas situaciones, pero este asunto, el concepto familiar, es muy interesante. Ahora, Dios trata a Israel como su familia. Como una esposa. Como una esposa. Ahora, esta esposa es rebelde. ¿Y qué de aquel esposo que le da todo a la esposa? Le da su ropa, su alimentación, todo lo que necesita, y al final la esposa se vuelve rebelde con él. ¿Eso es aceptable? No. ¿O es inaceptable? Es inaceptable. Eso fue lo que hizo Israel. Pero vayamos al concepto de familia. Su papi le dio estudios, su papi le dio, cuando se enfermó, medicina, le prodigó de ropa, techo, alimentos y todo. Y al final se rebela contra ese padre tan bondadoso. Y no, ¿eso es correcto o incorrecto? Es incorrecto. Injusto, diría yo. Injusto. Injusto. Así fue Israel. Actuó injustamente contra Dios.
Pero a pesar de eso, Dios los perdonaba, los perdonaba, los perdonaba, los perdonaba, y su amor inmensamente profundo nunca se cansó de perdonar a Israel. A diferencia de nosotros los humanos, ¿verdad? Nosotros ponemos un límite, le decimos al hijo o al esposo, a la esposa, hasta aquí. Esta es tu última oportunidad, le decimos. Si no cumplís, te anticipo que te vas de la casa. Muchas veces el amor termina. Se termina el amor. Humanamente. Pero en el caso de Dios nunca termina. Nunca. Por eso nos decía la cita, que es tan profundo que por la eternidad no vamos a entender. Ahora, ¿usted está feliz de tener un Dios así, Rosemary? La verdad, sí. De tener un Dios amoroso, muy feliz. Y ahora, ¿le daríamos la espalda? Sería injusto darle la espalda. Sería injusto. Pero ahora vamos a la realidad. ¿Le damos la espalda? Tal vez en Sí. ocasiones. A veces casi diario. Ujú. Con lo que comemos, Con lo que pensamos. con lo que pensamos, en nuestras actividades diarias, el desarrollo de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras palabras. A veces negamos a Dios abiertamente. Incluso ya teniendo el concepto de ser hijos de Dios, a veces lo negamos. Entonces, yo le pregunto a Rosemary, ¿no estamos igual que Israel nosotros? Podría decirle que estamos peor que Israel. Terrible eso. Pero tenemos que entender que el amor de Dios es profundo y está para perdonarnos. O sea, podemos arrepentirnos y volver a ese amor de Dios. Siempre y cuando sea un arrepentimiento genuino. Correcto. Genuino y de corazón. Eso implica dolor por lo que hacemos. Ujú. Y entender al Dios que nos ama, que como dice la lección, es creador de todas las cosas. Desde la estrella más grande hasta el átomo más pequeño, Él es el creador. Y todo eso, en ese contexto, al ser humano lo pone en esta tierra con todos los beneficios. Le da plantas para comer, le da una tierra hermosa, le da agua, le da sol, le da de todo. Aquí nadie es pobre, todos somos ricos porque nosotros gozamos de los beneficios que Dios ha dado en la naturaleza. El concepto del dinero es secundario. Pero nadie se muere porque Dios en su infinito amor nos protege y nos da lo que necesitamos. ¿Que pasamos pruebas y vicisitudes? Claro que sí, porque el amor también implica algunas disciplinas en la vida. Pero nos ama, Rosemary, nos ama. Claro, nos ama. Nos ama. Qué Dios tan maravilloso. Qué lección tan linda, ¿verdad? Pero luego la lección nos lleva a otro tópico. ¿Cuál es el otro tópico? La siguiente parte, que es interesante. Nos demuestra su amor a través de un profeta que amó a Ajá. su esposa. Hay una un texto manera. bíblico ahí. ¿Qué dice el texto en relación a eso en Oseas? Y creo que fue la lectura bíblica incluso. ¿Cómo dice? Oseas 1:2. ¿Sí? Ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Eso parece irreal. Eso, yo creo que ningún joven diría, me voy a casar con una prostituta. Ah, no. Siento que... Pero ¿por qué no? No es que Dios me está mandando. Ujú. Parece ilógico. En realidad, no sabemos si es una metáfora o fue realidad. Es posible que haya sido más realidad, porque incluso en el desarrollo del libro de Oseas menciona los nombres de los hijos y todo. Pero eso demuestra la infidelidad del pueblo de Dios hacia ese esposo. Porque en este caso, Dios es el esposo y la iglesia o su pueblo es la esposa. Que le somos infieles. Claro que sí. Me da vergüenza, Rosemary, porque yo soy miembro de la iglesia. Y cuando falla alguien, yo estoy fallando como esposa. Ahora, tampoco podemos juzgar que aquel falló y yo no. No, todos fallamos. Todos, de alguna manera fallamos. De alguna manera fallamos. Entonces somos esa esposa que falla, que falla, que falla.
Y sin embargo, el mensaje de Dios a Oseas es: ve, búsquela, tráela. Y viene, Oseas va y la trae con mucho amor, sin recriminarle nada. Qué interesante. Es muy Nos está interesante. mostrando la profundidad del amor de Dios. Y se menciona otro tópico también interesante. Es en relación a que la salvación es gratuita. Es muy gratuito. ¿Cuánto vale salvarse? Nada. Ese es lo bello del amor de Dios, que no tiene un costo. Es solamente abrirle el corazón y decirle: sí, aquí estamos. En eso también involucra lo que dice la lección acerca de que Jesús contó una parábola. Dijo: un rey hizo una boda, invitó a todos, no quisieron. No quisiera. Y después hay uno ahí dentro de la boda que no tiene los vestidos apropiados. Se fuera, usted no puede estar aquí. ¿Qué nos está explicando ahí la lección y la palabra de Dios? Primero, que hay una decisión clave en la vida: aceptar la invitación de Dios. El que no acepta la invitación de Dios está perdido. Pero está perdido no por ignorancia, sino por decisión personal. Por rebelión. Negligencia también, ¿verdad? El que acepta tomó la sabia decisión. Pero el aceptar implica vestirse de la justicia de Cristo, porque esa es la ropa de la boda. Es la ropa. El que no está con esa justicia de Cristo no es digno de entrar al De reino nada de los le cielos. sirve estar. ¿Y cómo podemos nosotros obtener esa justicia de Cristo? Creyendo en lo que dice la lección, el sacrificio en la cruz del Calvario. Porque el que está muriendo en la cruz nos está dando su sangre, su justicia, que es la garantía para entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que creer en la muerte de Jesús como el único medio de salvación. Si no creemos en esa muerte, si no aceptamos esa muerte, si no aceptamos esa sangre, si no aceptamos ese sacrificio, estamos perdidos. Totalmente. Pero fue decisión nuestra. Ahora, con eso estamos eliminando las teorías de que todos están predestinados ya para salvarse, unos sí y otros no, y que Dios es selectivo. No es eso. Cada ser humano decide. Que predestinados para que se salven todos, sí, porque el mismo texto bíblico dice que Dios mandó a su Hijo para que todo el mundo, pero no todos aceptan. Algunos le dan espalda. Interesante lección, ¿verdad? Interesante. Y esta es la introducción. Imagínense qué vendrá en las otras lecciones cada semana. Sí, pues. Por lo tanto, los invitamos, ¿verdad? Para que nos vuelvan a sintonizar la otra semana y la otra hasta que termine el trimestre. Rosemary, ¿algunas palabras finales para esta lección tan interesante en esta ocasión? Ay, la verdad es un tema muy interesante, ¿verdad? Nos damos cuenta del amor de nuestro Padre Celestial. Como lo decíamos al principio, es algo que no vamos a poder explicar, ni la eternidad podrá explicarnos, ¿verdad? Y hay una frase que nos dice: deberíamos considerar el gran sacrificio que se realizó por nosotros para conseguirnos el manto de la justicia tejido en el telar del cielo. Nos ha invitado a la fiesta de bodas y ha provisto un traje para cada uno. El ropaje de la justicia ha sido comprado a un costo infinito. Y cuán atrevido es el insulto que asciende al cielo cuando alguien se presenta a sí mismo como candidato a la fiesta de boda llevando su traje de justicia propia. Cómo deshonra a Dios mostrando abiertamente su desprecio por el sacrificio realizado en el Calvario. Y es que eso es claro. Es muy claro. Rosemary, yo no me puedo salvar a mí mismo. Solo la sangre de Jesús. Y esa justicia dice, como en un telar del cielo, se teje para que nosotros seamos salvos. ¡Qué bendición! Invitados para la próxima semana, ¿verdad? Amén. Invitamos y gracias por sintonizarnos también, Amén. ¿verdad? Así que agradecemos a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que nos estuvieron visualizando. Sin duda alguna fue una lección muy interesante. Si esto es solo la introducción, imaginémonos cómo va a ser el desenlace de todo este trimestre, ¿verdad? Invitamos a todos a que puedan compartir esta transmisión y les agradecemos, hermanos, que pasen una bendecida semana. No se olvide compartir
con los amigos, con los hermanos, TV Digital Conexión 7, Amén. en las diferentes formas donde se pueda, YouTube, en En Facebook. Facebook y por los canales que nos retransmiten también. Que Dios los bendiga y una feliz semana para todos.